Esta es la Tierra, tal y como era hace 90 millones de años. Los geólogos denominan este periodo como el Cretácico tardío. Eran tiempos de gran calentamiento global, cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra. Daban por hechas sus vidas, seguros en la cima de la cadena alimenticia, ajenos a los cambios que sucedían a su alrededor. Los continentes se alejaban unos de otros, abriendo enormes fallas en la corteza terrestre. Estas se inundaron, convirtiéndose en mares. Las algas prosperaron en un calor extremo, envenenando el agua. Murieron, y billones de ellas cayeron al fondo de las fallas. Los ríos arrastraron sedimentos a los mares, hasta que los restos orgánicos de las algas fueron sepultados. La presión creció con el calor, hasta que una reacción química transformó los restos en hidrocarburos fósiles, petróleo y gas natural. Un proceso similar ocurrió en Tierra y produjo carbón. La Tierra tardó 5 millones de años en producir los combustibles fósiles que consume el mundo en un año. El estilo de vida moderno depende de esta energía solar fosilizada, aunque una sorprendente mayoría de gente lo da por sentado. Desde 1860, los geólogos han descubierto más de 2 billones de barriles. Desde entonces hemos gastado alrededor de la mitad. Antes de poder extraer petróleo hay que descubrirlo. Al principio era fácil de encontrar y extraerlo era barato. El primer gran yacimiento americano fue Spindletop, descubierto en 1900. Muchos más le siguieron. Los geólogos rastrearon los Estados Unidos, encontraron enormes reservas de petróleo, gas natural y carbón. Estados Unidos producía más petróleo que ningún otro país en el mundo, y esto le convirtió en una superpotencia industrial. Una vez que un pozo empieza a producir petróleo, es solo cuestión de tiempo que empiece su declive. Cada pozo tiene una tasa de producción diferente. Cuando se hace la media de varios pozos, la gráfica resultante se muestra como una campana de Gauss. Lo habitual es que pasen 40 años desde que un país alcanza el pico de descubrimientos hasta que alcanza el pico de producción, después del cual entra en declive permanente. En los años 50, el geólogo de la Shell, M. King Hubbard, predijo que el pico de producción de Estados Unidos se daría en 1970, 40 años después del pico de descubrimientos en Estados Unidos. Pocos le creyeron. Sin embargo, en 1970, la producción de petróleo de Estados Unidos llegó al máximo y entró en un declive permanente. Hubbard fue legitimado. A partir de entonces, Estados Unidos dependería cada vez más de las importaciones de crudo, lo que hizo que fuese vulnerable a cortes de suministro, y contribuyó a los estragos de las crisis petroleras de 1973 y 1979. En la década de 1930 se vieron las tasas más altas de descubrimiento. A pesar de la avanzada tecnología, el declive de los nuevos yacimientos norteamericanos ha sido inexorable. Hallazgos más recientes, como el de Anwar en Alaska, en el mejor de los casos proveerían petróleo para 17 meses. Incluso el nuevo yacimiento Yakchiu del Golfo de México solo suministraría unos pocos meses de consumo doméstico. A pesar de ser grandes, ninguno de estos yacimientos está cerca de satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos. Se acumulan las evidencias de que la producción de petróleo ha llegado a su cenit o está cerca de hacerlo. Globalmente, el ritmo de descubrimientos de nuevos yacimientos llegó a su cenit en los 60. Más de 40 años después, el declive en los descubrimientos de nuevos yacimientos parece imparable. 54 de los 65 mayores países productores de petróleo han llegado a su techo de producción. La mayoría del resto esperan seguirlos igualmente en un futuro próximo. El mundo necesitará el equivalente a una nueva Arabia Saudí en producción cada 3 años para cubrir el declive de producción de los pozos actuales. En los años 60 se descubrían 6 barriles de petróleo por cada barril que se consumía. 4 décadas después, el mundo consume entre 3 y 6 barriles de petróleo por cada barril que se descubre. Una vez que se llegue al pico mundial de producción de petróleo, la demanda de petróleo superará la oferta, y el precio de la gasolina fluctuará con fuerza, afectando a mucho más que al coste de repostar un coche. Las ciudades modernas son dependientes de los combustibles fósiles,
Incluso las carreteras están hechas de asfalto, un producto derivado del petróleo, así como los tejados de muchas casas. Áreas inmensas serían inhabitables sin calefacción en invierno o aire acondicionado en verano. La expansión de las ciudades obliga a la gente a conducir muchos kilómetros al trabajo, escuela y comercios. Las grandes ciudades han separado las zonas residenciales y comerciales lejos, obligando a la gente a utilizar el coche. Los suburbios y muchos barrios fueron diseñados asumiendo una abundancia de petróleo y energía. Los productos químicos derivados del petróleo, o petroquímicos, son esenciales en la elaboración de innumerables productos. La agricultura moderna depende enormemente de los combustibles fósiles, así como los hospitales, los aviones, la distribución de agua, el ejército. En Estados Unidos usa unos 140 millones de barriles de petróleo anualmente. Los combustibles fósiles son también esenciales para la fabricación de plásticos y polímeros, ingredientes clave en ordenadores, dispositivos de ocio y ropa. La economía global depende actualmente de un crecimiento infinito, demandando un creciente suministro de energía barata. Somos tan dependientes del petróleo y otros combustibles fósiles que una pequeña alteración en el suministro puede tener efectos incalculables en todos los aspectos de nuestras vidas. Energía. La energía es la capacidad de desarrollar un trabajo. Un americano medio dispone hoy de la energía equivalente a 150 esclavos trabajando 24 horas al día. Los materiales que almacenan energía para trabajar se denominan combustibles. Algunos combustibles contienen más energía que otros. Esto se denomina densidad energética. De estos combustibles, el petróleo es el más crítico. El mundo consume 30.000 millones de barriles al año, lo que equivale a 4,17 kilómetros cúbicos, lo que contiene tanta energía como la que generarían 52 plantas nucleares trabajando durante 50 años. Aunque el petróleo solo genere el 1,6% de la electricidad de Estados Unidos, mueve el 96% del transporte. En 2008, Estados Unidos importaba 2/3 del petróleo que consumía, la mayoría de Canadá, México, Arabia Saudí, Venezuela, Nigeria, Irak y Angola. Varios factores hacen único al petróleo. Es energéticamente denso. Un barril de crudo contiene la energía equivalente a 3 años de trabajo de una persona. Es líquido a temperatura ambiente, fácil de transportar y utilizable en pequeños motores. Para conseguir energía hay que usar energía. El truco está en usar una cantidad pequeña para extraer una cantidad más grande. Esto se denomina TRE, tasa de retorno energético. El petróleo convencional es un buen ejemplo. El crudo de alta calidad, fácil de extraer, se bombeó primero. Los petroleros gastaban una energía equivalente a un barril para poder extraer 100. La TRE del petróleo era 100. A medida que el petróleo fácil se extraía, la exploración se llevó a aguas profundas o a países distantes, usando cantidades mayores de energía para hacer lo mismo. A menudo, el petróleo que se encuentra ahora es de baja calidad y caro de refinar. La TRE del petróleo actual es menor de 10. Si se usa más energía para obtener el combustible que la energía que éste contiene, no merece la pena obtenerlo. Es posible convertir un combustible en otro. Pero cada vez que hacemos esto, parte de la energía contenida en el combustible original se pierde. Por ejemplo, está el petróleo no convencional, las arenas bituminosas y el esquisto. Las arenas bituminosas se encuentran principalmente en Canadá y 2/3 del esquisto mundial se encuentran en Estados Unidos. Ambos combustibles pueden convertirse en crudo sintético. Sin embargo, esto requiere grandes cantidades de agua y calor, lo que reduce su TRE, que se reduce hasta 5 e incluso a un valor tan bajo como 1,5. El esquisto es un combustible extraordinariamente pobre. Un kilo contiene aproximadamente 2/3 de la energía de una caja de cereales. El carbón existe en enormes cantidades y genera casi la mitad de la electricidad del planeta. El mundo usa más de 8 kilómetros cúbicos de carbón al año.
Sin embargo, la producción global de carbón tocará techo antes de 2040. La afirmación de que Estados Unidos tiene siglos de carbón por delante es bastante discutible, ya que no tiene en cuenta ni la demanda creciente ni la calidad decreciente del carbón. La mayoría de las antracitas de alta calidad ya se han consumido, dejando carbón de baja calidad que tiene menor densidad energética. La producción sube a la vez que el carbón se agota, y los mineros tienen que cavar más profundo y en áreas menos accesibles. Muchos usan métodos destructivos para llegar a los depósitos de carbón, causando destrozos medioambientales. El gas natural se encuentra a menudo junto con el petróleo y el carbón. Los hallazgos de gas convencional en Estados Unidos tocaron techo en los años 50 y la producción llegó a su máximo a principios de los 70. Si desplazamos la curva de hallazgos 23 años hacia adelante, el futuro de la producción de gas convencional de Estados Unidos se revela. Avances recientes han permitido la extracción de gas natural no convencional como el gas pizarra, lo que ayudará a compensar la caída de los próximos años. Hay controversia en cuanto al gas no convencional, ya que necesita unos precios altos de energía para ser rentable. Aún con gas no convencional podríamos ver un pico de la producción mundial de gas hacia 2030. Aún existen grandes reservas de uranio fisible, pero para reemplazar los 10 teravatios que se generan en el mundo a partir de combustibles fósiles se necesitarían 10.000 centrales nucleares. A ese ritmo, las reservas conocidas de uranio durarían de 10 a 20 años. Los experimentos con reactores reproductores rápidos basados en plutonio en Francia y Japón han sido fracasos muy caros. La fusión nuclear se enfrenta a obstáculos técnicos enormes. Luego están las renovables. La eólica tiene una TR alta, pero es intermitente. La hidroeléctrica es fiable, pero la mayoría de los ríos en el mundo desarrollado ya tienen presas. Las plantas de energía geotérmica convencionales utilizan los puntos calientes existentes cerca de la superficie de la Tierra. Están limitados a esas áreas. En el sistema experimental SGA se perforarían 2 canalizaciones a 10 kilómetros de profundidad. Se bombea agua hacia abajo por una tubería para que se calienten las fisuras del subsuelo, subiendo por otra, generando electricidad. De acuerdo a un estudio reciente del MIT, esta tecnología podría suministrar un 10% de la electricidad de Estados Unidos en 2050. La energía de las olas está restringida a zonas costeras. La densidad energética de las olas varía de una región a otra. Transportar la energía generada por las olas a zonas interiores del continente sería todo un reto. Además, la sal del medio marino es corrosiva para las turbinas. Los biocombustibles son combustibles que se cultivan. La madera tiene una baja densidad energética y crece lentamente. El mundo utiliza más de 15 kilómetros cúbicos de madera al año.